Muy bien, 10 de la noche, 11 minutos, seguimos al aire de La Pelota No Se Mancha, estamos hasta las 11 de la noche a través de FM 102.1 y www.radioq.com.ar. Bueno, lo habíamos prometido, ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar en vivo con Néstor Nardella, quien fue el último que realizó una nota con Lucas Prodan. Actualmente es jefe comercial de una revista de negocios en Mendoza, que se llama Punto a Punto, tiene un programa de radio llamado Señora Vístase, que sale por Vorterix Mendoza, y además también hace stand-up. Los saludamos a Néstor Nardella, estamos en vivo para Radio Q, La Pelota No Se Mancha. Néstor, ¿cómo te va? Te saluda Damián Herrera. Hola Damián, buenas noches, hola a vos y a toda la gente de Tucumán acá desde Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, en casita, calentito, hace frío en Mendoza, terminando la jornada y prestos a comer algo enseguida y ya después a la cucha nomás. ¿Ya se terminó el día laboral para vos? Sí, arrancamos temprano, hicimos corrido y con tantas actividades se va terminando el día, sí señor. ¿Sos periodista o te gusta hacer radio? ¿Cómo es ahí? No, me gusta hacer radio, Bien. ¿Y no soy periodista. ¿De qué se trata Señora Vístase? Señora Vístase es un magazine zarpado, un espacio que Mario Pergolini desde Vorterix Buenos Aires nos permitió hacer. Es un magazine en donde no hay un tema central, hay muchos temas muy variados, zarpado pero desde lo controlado también, ¿no? Donde, bueno, le damos participación al oyente y tenemos reportajes en vivo vía telefónica con gente de Buenos Aires, hacemos sorteos y sobre todas las cosas ponemos muy buen rock. Eso es lo que nos caracteriza el programa. Bien. Ponemos muy buen rock. Como La Pelota No Se Mancha aquí en Tucumán. Sí, señor, igualmente, seguramente que sí. Néstor, bueno, la entrevista con Luca Prodan, la que tuviste el placer de realizarle, fue el 17 de diciembre del 87. ¿Vos tenías 17 años, es así? 17 años, me faltaban 10 días para cumplir los 18. ¿Cómo hace sí, señor, 17 años. ¿Cómo hace un pibe de 17 años para largarse solo a Buenos Aires, a la ciudad de la furia, para buscar una entrevista? Esto fue hace 30 años atrás. ¿Cómo hace un pibe? ¿Fuiste solo, no? Primero, sí, fui solo, sí. Primero, cuenta con el apoyo de su familia, mi padre y mi madre, y mi hermana, que siempre me apoyaron, que parafraseando a Fito Páez, copio una frase de él, que dijo que su familia había financiado su locura. Bueno, mi familia financió mi locura, que mi locura era hacer radio, y hacer entrevistas, y hacer notas, y hacer programas de radio. Así que primero sale por el apoyo de mi familia. Después nace por iniciativa propia mía, un pendejo, un pibe de hormigas en el traste, muy inquieto, sano, como éramos todos en mi época de esa edad, sí. Con ganas de hacer cosas, y con algo siempre que cuento como anécdota. En aquella época, hace 30 años atrás, salía más barato salir a conseguir los pasajes en canje, en colectivo o en tren, llevar un grabador y llamar por teléfono y hacer notas en Buenos Aires que llamar por teléfono, que era muy difícil en aquella época. Entonces, también tuvo el apoyo de una radio que actualmente existe, que se llama Emisora del Sol, la 100.9, que fue una radio de jóvenes, la radio pionera de los jóvenes de Mendoza. Bien. En donde su gerente, Eduardo Betles, en aquella época, manejaba un jardín de infantes prácticamente con nosotros tan chicos, y también me apoyó para que yo empezara a viajar a Buenos Aires cada 6 meses a hacer reportajes a todas las estrellas del rock nacional de aquella época. Néstor, ¿cómo estás? Te saludo Juan José Aparicio. Hola. ¿Qué sentiste con 17 años en tener una figura tan gigante y monstruosa como Luca Prodan al frente, no? ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Nervios? ¿Ansiedad? Mirá, yo lo había entrevistado ese mismo año, en el mes de julio del 87, o sea que ya había tenido un encuentro con él. En el mes de julio del 87 sentí nervios, pero cuando lo conocí y me di cuenta que era una excelente persona, además de un excelente profesional, y que era un tipo cero estrellas, cero vedette, cero
formato del Rockstar, ya en diciembre fui muy relajado a hacer la nota y realmente me sentí muy cómodo. Siempre digo que Luca me hizo sentir muy cómodo en los dos reportajes que le hice, tanto el reportaje que le hice en julio del 87 como el reportaje que le hice el 17 de diciembre del 87 a la 1 de la tarde. Me sentí muy cómodo, me sentí muy bien y muy contento porque me estaba atendiendo el pelado Prodan, nada más y nada menos, ¿no? Pero me hizo sentir cómodo su hombría de bien, su humildad, su cero estrellato, sus ganas de hablar con un pibito de Mendoza que venía a hacer una nota, su hospitalidad, porque los dos reportajes fueron hechos en su casa, en la calle Alsina 451 de San Telmo, así que me sentía la primera vez nervioso y después, tanto la primera, en el desarrollo de la primera nota como en la segunda, que fue la última nota de diciembre del 87, me sentí muy cómodo, realmente muy cómodo y muy honrado por su recepción. Bueno, en las notas el mismo Luca lo dice, ¿no? Que a él le gusta eso, vivir humildemente, le gusta vivir con la ropa rota, como lo cuenta él, que no buscaba estrellato, no buscaba mujeres, no buscaba dinero, era así, era humilde. Era así como lo decía en el grabador y se apagaba el grabador y seguía siendo la misma persona, cosa que no pasa con muchas estrellas del mundo del espectáculo. Él lo decía con el grabador prendido y cuando se apagaba el grabador seguía siendo la misma persona, vivía en una casa hecha pelota, hecha pedazos, con gente de extranjera, con unas chicas que hacían arte italiano, con el afinador del Teatro Colón que estaba loco, así que sí, era humilde de verdad, era un tipo humilde de verdad, sí. Néstor, ¿y cómo llegaste a hacer el contacto para la primera entrevista? Porque, a ver, hoy en día es muy fácil, mandas un mensaje por redes sociales y te contestan o no, pero es más fácil. ¿Cómo hiciste en ese momento? ¿Ya fuiste a Buenos Aires con el contacto hecho o te fuiste a tirar el lance para ver si consigues la nota? No, iba sin contactos y los lances me los tiraba en Buenos Aires. Compraba, en aquella época había teléfonos públicos en donde se usaban cospeles, fichas de teléfono, cospeles. Compraba cospeles y me instalaba en un teléfono público de la esquina de Lavalle y Florida y las dos peatonales. Me ponía a hacer llamado a los managers, a las productoras de espectáculos, los sellos discográficos, les explicaba quién era, qué hacía, de dónde venía, y así conseguía las notas. Una metodología bastante complicada, ¿no? Porque, a ver, era jugarse... ¿Cuánto está Mendoza de Buenos Aires? ¿1.000 kilómetros aproximadamente? 1.100 kilómetros, sí. Y te podías volver sin nada, porque nada te aseguraba tener la nota, ¿no? Era un grado de locura importante. Sí, era un grado de locura importante, pero con mucha seguridad. Siempre fui muy seguro de mí mismo. Esto lo digo, parece arrogante, pero es así. Y tenía mucha seguridad porque yo sabía que la emisora del Sol en aquella época había empezado a hacer ruido en Buenos Aires porque era como la radio hermana de la Rock and Pop, que en aquella época era un éxito, cuando Mario Pergolini empezaba, cuando Ari Paruch empezaba, cuando Lalo Mir empezaban. La emisora del Sol había empezado a ser conocida en Buenos Aires como la radio de rock de Mendoza. Entonces yo sabía que llevaba bajo el brazo algo importante, que era una buena radio donde se iba a difundir el reportaje del artista. Y además sabía que al ser un pendejo de 17 años me iban a dar bolilla, entonces me animaba y hacía toda una estrategia de laburo muy honesta para conseguir la nota, y los managers, los productores o los directores de los sellos discográficos me concedían las notas con los artistas a quienes hice nota, que siempre digo lo mismo, salvo Charlie, a quien nunca pude hacer una nota, que eso va a ser, digamos, por ahora algo que está frustrado en mi vida, pero bueno, salvo él, le he hecho notas a todos los artistas del rock de aquella época. Nombrado justamente a Charlie, en la nota que le haces a Luca, comenta que se entera por Clarín que iba a hacer una gira por Brasil junto a Charly García, ¿no? Claro, sí, que no lo conocía mucho, que no le parecía, no era de todo su agrado, lo dijo Luca, pero que iban a hacer una gira por Brasil que al final, bueno, no se pudo hacer porque Luca falleció. Y también comentaba que iba a ser un próximo disco de Sumo, para el año 88 hubiese sido, y justo esta semana, justamente el 22 de mayo, el 17 de mayo, la fecha de nacimiento de Luca, Andrea Prodan subió temas inéditos de Sumo, que podrían haber sido lo que iban a estar en ese próximo disco, ¿no? Sí, no me cabe la menor duda que podría haber estado en ese disco en una mezcla de vivo y estudio que quería hacer Luca en aquella época, sí, seguro. Cuántas cosas, ¿no? Que
uno ya a la distancia, todo lo que hubiese pasado, ¿no? Y lo increíble que pasa con Luca Prodan es que siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Como apareció tu última nota, ahora esto de Andrea Prodan, siempre están pasando cosas con Luca, a pesar de que ya pasaron 30 años. Hace algunos años aparecieron unas fotos inéditas que estaban en un basurero, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que nos guste o nos moleste, o le guste o le moleste a la gente, Luca Prodan y Sumo marcaron un quiebre en la historia del rock nacional en Argentina. Hubo un antes y un después de la performance de Luca y de Sumo arriba del escenario. Hubo un antes y un después de las composiciones, tanto a nivel letra como musical, de Luca Prodan y Sumo en sus discos, en sus cassettes. Va a seguir pasando, creo que por muchísimos años más, esto de que se van a seguir encontrando cosas nuevas de Luca que son ya viejas, pero que siguen atrayendo por lo que significó en la escena del rock nacional Luca Prodan y Sumo. ¿Lo pudiste ver en vivo, Néstor, a Sumo? Sí, en el mes de otra anécdota importantísima de mi vida, que la comparto con la gente que siempre me pregunta. En el mes de julio del 87, o sea, 6 meses antes de hacerle la última nota y sacarse la última foto antes de su muerte, Luca, el día que fue a hacer el reportaje, era invierno, tocaba esa noche en Cemento, en el recordado Cemento, ¿no? Donde tantas veces tocó Sumo y tantas bandas tocaron y pasaron por ahí. El templo y del rock. Luca claro, el templo del rock, digamos, ¿no? Y Luca me preguntó si había visto alguna vez a Sumo, le dije que no. Me dijo, andate a Cemento a tal hora, que yo te hago entrar. Fui a Cemento, había un montón de gente en la puerta, él se bajó de un taxi, venía en la parte de adelante, atravesó el público, yo dije, bueno, no me vio, perdí la oportunidad, se metió adentro de Cemento y a los 5 o 10 minutos salió y me empezó a gritar, ¡Mendocino, Mendocino! Levanté la mano y me hizo pasar con mi mochilita al hombro con mis 17 años a Cemento a ver a Sumo en vivo, sí. Lo que marca también un poco lo que era la personalidad de Luca, ¿no? A pesar de haber tenido todo en Europa, vino acá y era uno más, a pesar de ser también una estrella de rock aquí en Argentina. Sí, era uno más. Hablaba con toda la gente, viajaba delante del taxi, conversaba con el tachero, conversaba con el mendigo, invitaba a desayunar a gente de la calle cuando él desayunaba en el Abasto. Era un tipo que venía de una historia muy fuerte, escapando de las drogas, que encontró en Argentina la posibilidad de hacerlo, y un tipo que, como siempre digo, estando conmigo, lo único que hacía era fumar Chesterfield largos, los Chesterfield King Size, los largos, y tomar un poco de ginebra, pero no estaba descolocado ni alocado, al contrario, era un tipo muy tranquilo, muy amable, muy sereno para hablar, era un gusto hablar con él, realmente era un placer hablar con él. Néstor, en la última entrevista que le haces a Luca, se lo escucha un tipo bien, un tipo lúcido, y vos en el tiempo que compartiste con él, ¿cómo lo veías, cómo lo notabas, tanto física como mentalmente? En el mes de diciembre, en la última nota, lo noté un poco triste, lo noté como de capa caída, lo noté tristón. Esa fue la nota donde él dice que iba a morir pronto, ¿no? Sí, él dijo que iba a morir pronto, sí. Lo noté triste. Se ve que algo estaba pasando en su vida, seguramente con alguna de sus novias o con algunos problemas que tenía personales. Lo noté triste, pero dentro de su tristeza, lo que hace un hombre de bien es tener la fortaleza para seguir adelante, y por lo menos conmigo lo hizo. Si bien 5 días después lo encontraron muerto, Luca conmigo, más allá de la tristeza que yo pude percibir, se mostró un tipo normal, con ganas, y me atendió como un rey, como la primera vez que me había atendido como un rey, la segunda vez también me atendió como un rey. Realmente un lujo haber conocido a Luca, realmente, chicos. Cuentan los Sumos que Luca cocinaba muy bien. ¿Pudiste probar algo que haya hecho Luca en esas visitas? No pude probar nada, no llegué en horarios de comida. Él tomaba ginebra, un poquito de ginebra, muy poco, fumaba Chesterfield, cigarrillos Chesterfield King Size, largos, que los partía a la mitad, no me pregunte por qué, los partía a la mitad y los fumaba a la mitad, y yo tomaba agua, con mis 17 años tomaba agua, así que no pude saborear sus cualidades culinarias, como quien dice, ¿no?
¿Y tuviste contacto con los otros humos en el show que fuiste a ver, en algún momento de las notas con Luca? No, vos sabés que no. El tiempo, mirá el tiempo, las cosas, cómo pasan en esta vida. El tiempo pasó y en el 2004, porque yo tuve, ahora la tengo cerrada, pero tuve una productora de eventos y espectáculos, o sea que también traía espectáculos a Mendoza. Fui en Mendoza en el 2004, el primero que trajo a Petinato, cuando recién se iniciaba como monologuista, ni siquiera como stand-upero. No tenía ni show preparado, venía con unos libretos armados por él. Y lo conocí a Roberto Petinato acá en Mendoza en el 2004, pero estamos hablando después de 20 años, ¿no? Sí. Así que no, si mi contacto que la vez con Sumo fue directamente con Luca. Y vos que lo viste en vivo, tuviste el privilegio de hacerlo. Te confieso, te envidio porque fanático de Sumo a morir, lamentablemente nací ya después de la muerte de Luca. ¿Era así como dicen los Sumo, que donde toca Sumo no crece el pasto? Sí, ¿Así lo sentías? Sí, así se sentía. Realmente lo que hacía Sumo arriba del escenario era una cosa terrible, una mezcla de música local, música internacional, circense, con potencia, con power, con letras, con momentos de hablar con el público. Realmente no crecía el pasto, sí. Realmente donde tocaba Sumo no crecía el pasto. Y como lo dijo Luca en tu entrevista también, que para ellos lo importante era sentir ser músico, no querer ser músico. Eso es una clave, una frase de oro. Sentir ser músico y no querer ser músico. Y ahí cuando le tira un poco de mierda, le tira a algunos músicos del rock que le dice, dale una guitarra criolla a tal persona y vas a ver que no le sale nada del corazón porque no sabe qué pelar del corazón. A Federico Moura. Él decía que, claro, a Federico Moura de Virus. Él decía eso de algunos artistas argentinos de aquella época, que una cosa era querer ser músico y otra cosa era ser músico y sentir, pelar del corazón si le dabas una guitarra criolla. Néstor, te hago la última. ¿Cómo lo ves al rock tú? nacional en la actualidad? Vos que viviste todo el tiempo de las mejores bandas en su plenitud. Lo veo un poco caído, sinceramente, comparado con la década del 80 y el 90, lo veo un poco caído. Hay algunas buenas bandas, pero no está el furor de los 80 y los 90 que vivimos nosotros con una historia tan fuerte. Igualmente creo que vamos por buen camino porque está habiendo una vuelta de aquellos músicos que empiezan a ser productores de nuevas bandas y yo creo que se va por un buen camino, o sea que esto se va a levantar pronto. Néstor, te hago la última, que a veces es una gran mentira para los periodistas, ¿no? Esta frase. Me da la sensación que pasa como acá en Tucumán, que en la movida under hay mucho talento. Hay grandes bandas, pero que lamentablemente por cuestiones económicas, comerciales, no pueden salir a flote. Me imagino que debe pasar en Mendoza, debe pasar en Buenos Aires, porque acá pasa mucho. Hay grandes bandas en los circuitos under, pero que no tienen la difusión ni la llegada de las bandas importantes. En Mendoza pasa lo mismo, te diría que pasa prácticamente en todas las ciudades del país, hasta pasa en el mismo Buenos Aires. La industria discográfica mutó con todo esto de los formatos y las plataformas digitales. Ha cambiado mucho y grabar un disco, ya no se piensa tanto en grabar un disco. El negocio cambió, esto no deja de ser un negocio, por más que sea una cuestión que salga del corazón, esto es un negocio también y lamentablemente el negocio mutó. Por eso se le hace tan difícil a las bandas de calidad, de buena calidad musical en el under, salir a flote. Realmente sí, acá en Mendoza pasa lo mismo que en Tucumán. Néstor, te agradezco por estos minutos de charla, más que nada. Será hasta la próxima. Otro momento para hablar de Sumo, de rock nacional. Bueno, yo les agradezco a ustedes enormemente. Les digo a los tucumanos que amo esa provincia, que la he visitado un par de veces por trabajo. Les digo que se metan en mi canal de YouTube, que es Néstor Nardella con doble L, que van a encontrar los dos reportajes de Luca, el de julio del 87 y la última nota de diciembre del 87. También van a encontrar un reportaje inédito a Luis Alberto Spinetta, hecho en el Chateau Rock de Córdoba cuando yo tenía también 17 años. Métanse en el canal de YouTube, disfruten de la música, disfruten de esa provincia hermosa que tienen
y para mí ha sido un gusto este llamado, realmente es un honor que de tan lejos alguien se preocupe por este humilde servidor que tuvo la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarlo a veces, se me confunden los términos, de hacer el último reportaje a Luca Prodan. Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, si algún día volvés por Tucumán, estamos en contacto y por ahí nos visitas aquí en los estudios. Dale, yo quedo en contacto con ustedes y no me molesta para nada que me llamen las veces que quieran para que hablemos de lo que quieran, así que soy un servidor de ustedes. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Néstor. Un abrazo, Damián, gracias, chau, chau. Muy bien, Néstor Nardella, mendocino, quien le hizo la última nota a Luca Prodan en diciembre del 87.